Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren bien en todas las plataformas que van a mirar hoy día. Hoy tengo la oportunidad, pues, de conversar con una persona que siempre he admirado, una persona que me ha aportado en mi vida durante todo ese trayectorio. ¿Quién diría que un día, Ángel, estábamos así sentados, pero conversando, que me ibas a presentar un modelo de negocios donde créeme que al principio no creía nada de que qué hacer el negocio hoy en día, pues negocios multiniveles, ¿no? En sí hablando. Pero antes de eso me gustaría también que nos converses de qué parte eres y cuánto tiempo llevas en este país que es New York y en el negocio multinivel. Un gusto también de tenerte aquí en este espacio y también bienvenido. Luis, gracias por tu invitación. Pues qué gusto. Mira cómo son las coincidencias de la vida y pensar que nos conocemos de tiempo, Luis. Y pues mira cómo has avanzado bastante. Realmente puedo mirar tu proceso y sobre todo me siento honrado de poder platicar esta tarde contigo. Pues hablando un poco, pues soy de Ecuador y pues yo creo que mucha de la gente que va a estar viendo tu plática el día de hoy se va a identificar contigo y con nuestra historia probablemente porque pues mira, venimos de lugares muy diferentes al que es la realidad de Estados Unidos. Y yo tengo por acá como 8 años, 8 años prácticamente porque los redes de mercadeo para mí han sido prácticamente toda mi vida desde que es la edad adulta. Llego a este país, conozco el mercado de red, entonces son 8 años de experiencia en mercadeo, trabajando prácticamente en mí y en los negocios. Y qué gusto sería un poco para empezar a platicar, Luis. Un gustazo también, pues, Ángel. De verdad, un gusto tenerte aquí en este espacio, en poder aportar o conocer un poco más de ti, tu conocimiento, toda la trayectoria que has llevado en el negocio. Y cuéntame, ¿por qué iniciaste el negocio multinivel en sí? En sí, yo empiezo el negocio multinivel, Luis, en sí, no porque yo estaba buscando. Te cuento que yo el negocio multinivel nunca lo busqué. Es más, no sabía de su existencia. ¿Cómo es que llega el negocio a mi vida? ¿O cómo es que llego a conocer el negocio multinivel? Es en base a uno de mis hermanos, que es una historia muy interesante que te quiero contar esto. Mira, yo conozco a mi hermano desde que somos muy pequeños, pero él era como que muy callado. No sé si conoces personas que son tan calladas que de pronto cuando ven a una persona se cruzan de calle para no saludar. Él era así. Cuando yo llego para acá, veo que mi hermano era una persona totalmente diferente, que yo lo desconocía, porque para mí en mi cabeza, mi hermano era una persona muy callada, alguien bien introvertida que no platicaba con nadie. Y cuando llego acá, de pronto él es como que una persona más soñadora y lo veo muy visionaria y veo que sobre todo que tiene una característica muy especial, que solucionaba cosas. Y él me dice, oye Ángel, hay un evento, vamos a ir a un evento. Y ahorita que vayamos en el transcurso de la plática, estoy explicando un poco de eso. Me dice, vamos a un evento. Y yo digo, ¿y de qué se trata o qué? Dice, no, vamos a ir, pero yo solo quiero que mires para ver si esto es para ti o para alguien más. ¿O es para ti? Digo, pues bueno, Luis, vámonos. Entonces, me voy con ellos porque prácticamente no es que yo andaba buscando, como te digo, me llevan a un evento. Pues aquí relacionamos mucho lo que son los eventos de varias etapas, pero pues esta vez era una convención y veo personas muy exitosas. Realmente que si entramos en tema, yo soñaba desde muy pequeño ser como una persona pues quizás tenga dinero. Porque pues en mi casa amor había, pero lo que no había era dinero. Y entonces uno cuando es pequeño aspira a tener dinero realmente. Yo aspiraba con tener dinero. Y entonces cuando llego aquí veo personas que de pronto ya vivían en su propia casa, manejaban los carros que yo soñaba. Y eso fue muy bonito para mí el poder mirar personas en primera persona, poder saludarlos, estrecharlos la mano y decir, pues, oye, ¿dónde estaba esto? ¿Por qué no hay esto en Ecuador? Porque yo decía eso, Luis. Y así es como empiezo en el mundo del multinivel. Fue un rollo total porque yo no entendí nada, honestamente no entendí nada del multinivel, Luis. Yo simplemente sabía que era como un río y ahí, que estaba corriendo, yo nomás tenía que seguirles. Y empieza, es una historia muy larga, Luis, que por el momento vamos a ir platicando por poco. Pero esa es mi primer contacto con el multinivel, Luis. ¿Y en tu caso cuál fue? Sí, un gusto. Siempre me ha gustado escuchar tus historias en eventos o cuando estás dando seminarios, como por ejemplo. Y me ha contado también que vienes de una familia que todos hacen negocio multiniveles y un gusto. Y en mi caso, era un joven también pues que quería algo más en la vida, ¿no? Siempre buscaba algo más, siempre quería como tener negocios en diferentes países.
Antes tal vez de conocer lo que es negocio multinivel, yo ya pensaba eso en Ecuador, querer tener negocios por todo el país, pues no sé, me vino eso a la mente, pero en mi mente era con que tener negocios de peluquería, donde en sí había un sueño, una visión de que en cada ciudad o cada país abrir un negocio, pero mi mentalidad era como que se visualizaba un futuro, qué es lo que quiero, pero Ok. siempre buscaba algo más en Ecuador. Pero yo también, pues, mis padres, ¿no? Tanto me gustaba tanto en estudiar, mis padres en un caso me apoyaban también en el estudio. Siempre a veces pasa por la economía tal vez, donde no pude continuar con mis estudios. Y, y vine para este país que es New York y conozco a una persona que hacía negocio multinivel, donde casi yo tengo... Era como un domingo que me acuerdo que llegué a New York y el lunes me presentó un negocio multinivel, donde me decía, Luis, quiero que tú conozcas el negocio, donde puede ser que tú mires la lógica de hacer algo más diferente, donde algo que me preguntó era, ¿te gusta leer? Yo en sí, en mí era como que, por no quedarme mal con la persona, le dije que sí me gusta leer, pero en sí no me gustaba leer, de verdad. Claro que O sí. sea, no me gustaba leer, pero lo dije, está bien, te acepto, vamos a un evento y donde me abrí la visión, dije, ¿y en dónde estaba este negocio? Donde veía tantas personas, como un día te veo tan elegante como todo un empresario y todos con una buena actitud donde cada quien se saludaba con todo respeto y así mismo al frente me pusieron a ver el proyecto, ¿no? El Sí. proyecto de negocio donde yo también estaba tan nervioso en decir que me preguntarán, será que me pregunte y a mí mismo me preguntaban los que estaban dando la conferencia, donde me decía, ¿qué es lo que quieres? ¿O qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué veniste? ¿O por qué viajaste a otro país? Y lo único que quise era ayudar a mi familia a que tengan una mejor calidad de vida. Y lo único que entendí tal vez del evento era que yo iba a ganar dinero, Sí. iba a cumplir mis sueños. Dije, si otros están pudiendo cumplir sus sueños, ¿por qué yo no voy a poder? Claro. Si otros tienen la misma capacidad, tienen las dos manos, tienen todo, ¿por qué yo no voy a poder? Porque yo también tengo lo mismo. Tal vez pensé en ese instante que lo único que puede ser que no tenga tal vez fuera el mismo corte de pelo, la estatura o como ellos tan galán, pero en sí tenía toda esa capacidad, donde decidí hacer el negocio, tomé la decisión con un miedo, siempre hay un miedo de tal vez transcurso del tiempo he escuchado el miedo a perder o el miedo a fracasar o el miedo a que roben. He escuchado eso también y también tenía ese miedo donde será que yo pueda o no pueda, pero en sí avancé y tomé la decisión porque quise cumplir un sueño, ayudar a mis padres. Y así fue donde avancé a seguir en el negocio. Y algo que yo entendí o algo que siempre me gustó de ti escuchar es las teorías o las técnicas que tú das, donde dices, pues, o me gusta siempre saber de que cómo funciona el negocio multinivel. Eso siempre me ha tenido una duda dentro de mí a los principios, ¿cómo funcionará un negocio multinivel? Y quisiera escuchar de tu voz, ¿cómo funciona un negocio multinivel? Bueno, Luis, pues sobre todo platicando un poquito acerca de historia, ¿verdad? Es muy interesante lo del libro. Es un capítulo, porque quizás te vimos empezar y sabemos cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Y fíjate que a todos creo que nos pasa esa aceptación de que queremos tener aceptación y de pronto te dijeron si sabes leer el libro o no, pues quién no dice que no, ¿verdad? Uno siempre quiere estar en el ambiente y dice, pues termina a veces aceptando cosas que no son. Pero vamos a hablar un poquito de qué es el multinivel. Es lo que me preguntaste, ¿verdad? Sí, El multinivel más que todo es una forma de, por ejemplo, de hacer negocios inteligentes. Yo lo veo así. Personalmente para mí el negocio multinivel es una forma de hacer negocios de manera muy inteligente porque pues te da esa capacidad de no solamente expandirte en un área. El negocio multinivel para mí en lo personal, en mi experiencia, se trata de invertir en alguna persona, es encontrar a alguien, invertir en ese alguien, hasta que es ese alguien. ¿Pero en qué? Probablemente o sea, pues muchos productos que existen hoy en día, porque el negocio multinivel sí tiene que ver con productos, porque tú sabes que todo negocio tiene que haber un producto, un servicio de por medio. En el negocio multinivel lo que personalmente hago o lo que hacemos es que tenemos varias formas de generar ingresos. La más común es, pues, por ejemplo, agarras un producto, haces tu consumo personal, lo utilizas para ti mismo y mediante eso puedes generar ingresos. Porque el negocio multinivel en sí
es acortar intermediarios, comprar directamente o prácticamente conectar tu casa o tu negocio con la fábrica. Eso es el negocio multinivel. Pero precisamente, ¿por qué multinivel? Porque como su nombre lo dice, lo puedes ir escalando a varios niveles dependiendo de varias multitud. Por ejemplo, pues está lo que es, por ejemplo, puedes comercializar tus productos, que es otro de los casos, que es la segunda forma, el más común. Y el tercero, pues del cual se origina el nombre multinivel, es cuando tú vas agarrando equipos, vas formando equipos. Tienes esa capacidad de crear tu propio equipo, de desarrollar personas, invertir tiempo en ellos, hasta que ellos aprendan lo que tú ya sabes. Mientras más grande sea tu equipo, Luis, mayor van a ser tu bonificación. Eso es el negocio multinivel. No tiene mucha ciencia hoy en día. Hoy en día yo creo que muchas de las veces esto es lo que es el negocio multinivel ya ha escalado a otros niveles, por ejemplo. Te voy a explicar un poquito lo que está en tendencia hoy en día. No sé si tú ya has escuchado, por ejemplo, hay tiendas de restaurantes que no tienen nada que ver, son negocios que ya vienen sólidos desde años, que están hablando utilizar el multinivel hoy en día en la actualidad. Pero explícame un poquito más, Ángel, cómo está eso. No sé si has escuchado la famosa Los Referidos, donde te dice, oye, va a haber un plato de comida. Hace poco estaba en una tienda de ropa, donde decía, si tú recomiendas tantas personas para acá, te va a haber un descuento del 15%. Eso es multinivel. Traer personas, o sea, hacer publicidad de manera inteligente a tus negocios. ¿Sale? Algo que me quedó más claro hoy en día de qué es el negocio multinivel. Y sé que muchos hoy en día desarrollan qué es el negocio, pero hay muchos que todavía no entienden la diferencia de un negocio tradicional con un negocio de que estamos hablando del negocio multinivel. ¿Cómo tú lo sabrías diferenciar entre los dos negocios? Bueno, pues que el otro, por ejemplo, hablemos un poquito de los negocios tradicionales, ¿verdad? Ujú. Hay muchas diferencias, realmente hay muchas diferencias, pero te voy a hablar de unas dos que normalmente son las más comunes. Por ejemplo, el negocio multinivel te puede expandir en varios lugares. Claro que el otro negocio también, pero pues se toma más tiempo. Otra de las cosas que hablando una diferencia entre el negocio tradicional y un negocio multinivel es que normalmente los negocios tradicionales se conocen más normalmente como negocios solares. ¿Y cómo es eso, Ángel? Explícame. Mira, resulta que el negocio tradicional tiene que muchas de las veces depender de que salga el sol para que tu negocio empiece a funcionar. Ese es un negocio tradicional, que tú tienes que abrir la puerta de tu negocio para que empiece a generar ingresos tu negocio. Y en el negocio multinivel no es así. Te tomas un tiempo, te esfuerzas un tiempo, dedicas probablemente 1, 2, 3 años de tu vida en construir un equipo sólido que sepa las cosas que tú ya sabes. Y eso pues independientemente en automático va a seguir funcionando. Pongamos un ejemplo, Luis. Hablemos de que aquí está X persona, el del negocio tradicional, y aquí está un networker profesional, porque así también se lo conoce. Si entre las dos personas hablamos que esta persona ya invirtió 5 años de su vida haciendo multinivel, ya tiene un equipo formado, y el de acá también tiene sus 5 años. Pero si ponemos una competencia, por así decirlo, a ver, vamos a encerrarnos por un mes en el cuarto, y ninguno de los dos tiene que salir. Adivina quién de los dos o cuál de los dos crees que genera ingreso aunque no salga a trabajar. Negocio multinivel. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se tomó 5 años de su vida o de su tiempo para crear ingresos pasivos, que sean residuales, que sean constantes. Eso es una de las cosas más comunes, del ejemplo más rápido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es otra de las cosas? Que también, por ejemplo, en el negocio multinivel, la infraestructura, lo que es la corporación a la que tú perteneces, ya tiene todo para ti realizado, ya tiene la plataforma lista para ti. Ya tiene los trabajadores, tiene lo que es la publicidad, por así decirlo, también tiene la fábrica, tiene el medio, tiene todo. Ellos ya te ponen todo. Simplemente, como dije al inicio, es como un río listo, donde tú tienes que meterte y continuar construyendo tu red, el cual en un negocio tradicional no es así. Donde tú tomas la responsabilidad, probablemente el 100% de la responsabilidad de que si tu negocio no funciona va a ser probablemente tu culpa, porque depende de ti. ¿Sale? Igual, en los dos se ocupa responsabilidad, se ocupa compromiso, pero el de acá es una forma más inteligente de hacerlo. Y hay varios, hay varios. Quizás tú tengas algo en mente que se te ocurra ahorita que puedas platicarnos también, porque recuerda, hay muchas formas, hay muchos ejemplos. Pero para mí eso es lo que realmente me ha hecho quedar a mí. Es un negocio donde pues ya lo que es la corporación ya pone la estructura para ti. Y no tienes que ponerlo tú todo. Y pues que a largo plazo, pues son ingresos que ya van residuales. Ya son constantes, no ocupas, por ejemplo, estar como tú presente ahí. Eso es lo que personalmente a mí me atrapó y por eso me he quedado y seguimos construyendo lo que es el negocio, porque en lo personal construir gente, aparte de eso, pues no solo es del negocio, no es solo construir gente, también es aprender a comercializarlos, entrenar gente, porque aquí tiene que ver mucho el liderazgo, Luis.